me llamó la atención fue un acuerdo de colaboración que la defensa del ministro Suárez había presentado y fue rechazada. Desde su expertise, ¿a qué se debe? Imagino que el Ministerio Público de Salida se opuso a este accionar. Buen día ante todo. Buen día, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Yo sinceramente he seguido los pasos. A mí me preocupa algo en este caso de Blue Apple. Yo vi en TV Max que habían personas, había uno, parece que de estrato popular, que en 2018 tenía prisión domiciliaria. Y yo me pongo a calibrar que hay otras personas que de pronto, a lo mejor no ha visto $1000 juntos, al menos en una televisión turca o en Hollywood. Este estaba con arresto domiciliario. Hay cosas que no me cuadran y ojalá pueda existir la comunicación adecuada para poder ponderar, porque unas personas, claro, confiarse a escarcelación, nunca han tocado la cárcel, otros que se ven con otro estilo de vida diferente, y las personas de escasos recursos incursionado presuntamente en este proceso sí tienen medidas restrictivas bien severas, porque la impresión que pudiera estar dando que la persona con caudales económicos específicos no van a tocar la cárcel. Con respecto a lo que tú planteaste... O sea, la ley no es igual para todos, entonces cuando se Ahí está la norma jurídica, pero pareciera gravitar que algunas personas sí fueron beneficiadas con una fianza de escarcelación porque tenían dinero para salir adelante y otros pues no tienen ese cúmulo y entonces vas a tener que... mira, una prisión domiciliaria o casa por cárcel no es una mansión por cárcel según lo que yo vi en ese ser viviente que estaba ahí del 2018. Entonces, de repente, y decía que vivía en un lugar popular. O sea, las normas jurídicas están, pero lo que tú no puedes precisar, establecer un proceso que hay una rigurosidad para una persona que no tiene dinero para aportar una fianza de escarcelación y otro que sí lo tiene, no toca la prisión. Pero eso está en la discrecionalidad también del juez, me imagino. Por eso hay situaciones que tienen que cambiar. Por ejemplo, ahí se planteó que hubo 2 acuerdos de pena. No se habla, hay un sigilo. Yo sí tengo mi preocupación porque yo sé que hay casos de alto perfil en donde el Ministerio Público concerta acuerdos de pena que dan pena. Y te doy el caso de Brecht, 220 millones que iban a pagar diferido en 12 años y hay incumplimiento presunto en uno de esos puntos. Entonces, yo quisiera saber como ciudadano si esos acuerdos de pena se ha tasado una sanción de prisión de 5 años que evidentemente se transforma en trabajo comunitario o 4 años de prisión que se convierte en multa. Entonces, esas son las cosas que nosotros los panameños quisiéramos saber en qué consistió el acuerdo de pena y si esas personas que ya han declarado, porque mira, conforme lo que yo he visto en esos procesos hasta ahora, nos han sangrado. Al erario lo han sangrado, ya hay sentenciado, porque el acuerdo de pena es la aceptación de una culpa. Entonces yo quisiera saber, como panameño, y el panameño debe saber si el Ministerio Público estuvo a la altura para todos en ese caso. Y la colaboración que rechazó, que me preguntaba... Sí, la de un ministro de Estado. Sí, de repente, porque no sé por qué la rechazó, pero da la impresión que al rechazarse es porque no revestía de los elementos, no había los elementos de juicio adecuados que pudieran dar a luces el descubrimiento de otro autor. O sea, no aportaba más nada. No aportaba más nada. Pero a estas alturas del partido, porque imagínense todo el proceso que se lleva, y yo simplemente con todos mis recursos que tengo para yo poder presentar todos los recursos habidos y por haber. Pero al final, en plena audiencia, yo voy a un acuerdo de colaboración. ¿Se permite esta altura? Sí, la norma lo permite. La ley 4 establece que introdujo, porque eso está ahora en el Código Procesal Penal, pero para los procesos del inquisitivo, la ley 4 establece esa posibilidad hasta antes de lo que vimos en el juicio y por eso, claro, uno establece las estrategias como abogado y bueno, van a haber unos elementos de comisión que pudieran afectar, habla con el cliente y produce esas oportunidades. Un acuerdo de pena, fueron avalados inclusive por la juez y espero que algún día, yo quisiera saber la sentencia de prisión de estas 2 personas y el acuerdo de colaboración pues que falló porque a juicio de la Fiscalía no iba a aportar absolutamente nada. Y ahora pues veremos la resulta de ese proceso. Y eso es triste porque todo en este caso de Blue Apple desencadena inclusive en el Parlacén, que en el tránsito del proceso, 2 personas que fueron velozmente juramentadas, bueno, ese es el derecho de la juramentación, pero inmediatamente pasa y no sé cuándo le llegarán a los expedientes adecuados autenticados al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que sigan los procesos con las otras 2 personas. ¿Ahí hay tiempos establecidos para que se conforme ya todo tanto un fiscal de la causa hasta cuando llega el documento? Sí, porque aunque la jueza declaró, y me parece que en buena ley, desde el punto de vista procesal,
hay que esperar que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, lo que nos dijo la juez Valoise, siga mandando todo lo correspondiente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que en audiencia establezca un fiscal de la causa, se establezca un juez de garantía. Y entonces se convide a todas esas personas, desde el punto de vista procesal, a diputados suplentes, a que comparezcan al proceso. Eso no lo sabemos cuándo se va a incorporar. ¿Qué viene hoy en este segundo de audiencia, Blue Apple? Bueno, definitivamente ahí está todo lo que es el auto, la lectura correspondiente. Uno está expectante cuándo va a iniciar el proceso de prueba, pero está en ese tipo de lectura, y por el tipo de lectura del auto de llamamiento de juicio, etcétera, etcétera, y de las vistas correspondientes, nos estamos dando cuenta de lo que se ha sucedido, y hasta cuando avancen la lectura correspondiente, se practicarán las pruebas, vendrán los alegatos y todo lo que es la trama de la sentencia, si corresponde culpabilidad o no, para que tengan todas las personas culpables, además de lo que ya en el acuerdo de pena, tengan los mecanismos jurídicos. En el último reporte se habló de lograr recuperar 30 millones. Y lo que yo estoy en desacuerdo, que haya un acuerdo de pena con una pena exigua que te exonera de pasarlo en prisión, ya sea aportando trabajo comunitario o multa por el hecho de que has devuelto dinero. El mensaje contundente, por eso que yo quisiera saber si van a tocar algún día un recinto carcelario. El mensaje que no puede gravitar en la República de Panamá, pero las personas acaudaladas, las que tienen dinero y que pueden devolver el erario o algo, no van a tocar prisión. A ver, robé. El mensaje no puede ser. Un ejemplo, señor, robé, entregué y ya quedó libre de... ¿Y a Correa pues televisión popular no? Eso es lo que no puede gravitar en la justicia panameña, y necesitamos por lo menos que nos informen. Si bien en algún momento la jueza dice que en el periodo de alegato se van a ver algún tipo de los aspectos del acuerdo, pero por lo menos que nos digan cuántos años de prisión van a padecer estas personas en los centros carcelarios, para entonces ponderar la magnitud, si hubo virtud o no, en ese acuerdo de pena. A ver, don Cedeño, en medio de esto, en una serie de recursos que se han presentado y tácticas dilatorias, hay también otras instancias que se han valido para poder o dilatar o buscar cambiar un golpe de timón del tema. Y me refiero a la acción presentada por los hermanos Martinelli. Ahora tiene otro juez natural, ya no es la justicia ordinaria, sino que es la Corte Suprema de Justicia. Hablemos del tema del Parlacén, porque siempre nos encontramos que cuando pasa eso, que un político quiere evadir su maleantería, o de repente al Parlacén y se cubre. Pero siempre nos encontramos con para estos tiempos cuando pasan estas cosas. Esta vez, vía ley, es la única la que puede facultar a los magistrados a hacer valer esa quinta papeleta, ¿o hay otra forma? Bueno, yo no estoy de acuerdo, Ernesto Cedeño Alvarado, no estoy de acuerdo que se incorpore una quinta papeleta para consultarle al ciudadano si está de acuerdo o no la exclusión del Parlacén. A nosotros como panameños nunca se nos consultó la incorporación. Y ahora se nos va a pedir la consulta para salir. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Lo que hay que salir porque es un ente inoperante. La Corte Suprema de Justicia ha determinado el mecanismo jurídico para salirse de ese entuerto jurídico. Y dijo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 2 de febrero de 2012, a criterio de la Corte, del texto citado no se puede inferir que la posibilidad de denunciar existe dentro del Tratado del Parlacén, resultando como única opción para dicho propósito ante la denegación del beneplácito del resto de los estados parte, artículo 54 de la Convención de Viena, la de presentar propuestas de reforma a los estados contratantes incorporando cláusula de denuncia o retiro. Eso es lo que debe hacer. Lo que debe hacer, y por eso con un grupo de ciudadanos le llevamos firmado, estos son un servidor, una solicitud de salir al Parlacén, un servidor, Ricardo Alberto Tribaldo, Giralde, Paulette Thomas, Juan Diego Vázquez, Ricardo Alberto Lombana, Eduardo Quiroz, Gabriel Silva, Francisco Carrera Pití, Edison Brose y Romero Ibarrio, le pedimos a la canciller inmediatamente que aplique lo que ha dicho el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para salirnos de un ente que nunca se nos consultó. Familia, si aquí nosotros no se nos consultó la incorporación, ¿cómo tú vas a pedir usar por una quinta papeleta para que nos consulten el retiro si nunca se nos consultó la entrada? Eso es inoperante. Vía ley, facultando etcétera, etcétera. Al tribunal, no es a su juicio no es la A mi juicio, inmediatamente, el gobierno actual debe decirle al panameño que no quiere hacer lo que planteó la Corte como posibilidad. Si tú dices que es correcto el Parlacén, bueno, tangiblemente no díganos los logros, como panameños, díganos los logros de nuestra incorporación a ese lugar. Si no hay logro, inmediatamente hágalo de la Corte lo que corresponde. Entonces, quien conversa con usted, Ernesto Cedeño Alvarado, no estoy de acuerdo con esa quinta papeleta para que nos consulte si queremos salirnos
porque nunca se nos incorporó, nos consultó la incorporación a ese ente inoperante que nos causa erogaciones y que algunas personas en el mundo se han refugiado para entorpecer los rigores de la justicia. Vamos a estar pendientes. En estos momentos el tema del Parlacén está de boga. O sea, por todo lo que ha sucedido. Pero esperemos que esto sea ya contundente y no que simplemente surja cuando pasan estas situaciones de utilizar entes para la acción que hemos visto. Gracias por acompañarnos. Bendiciones, hermano. Gracias. Saludos. Ahí vas a esta hora porque es muy importante. Recuerden, usted podrá conocer los detalles de